Dios lo bendiga, hermanos. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Un momento, hermanos. Ok. Empezamos. Ahora sí, hermanos. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Es un gusto y un privilegio poder estar con ustedes nuevamente y para compartir la palabra de Dios. Amén. Entonces le pido a mi Dios Padre, a mi Dios y a mi Padre, al Padre y al Dios de mi Señor Jesucristo, que en esta hora sea Él hablando, sea Él ministrando y sea Él obrando en los corazones de todo aquello aquellos que Él quiere que escuchen este mensaje para su gloria y su honra. Le pido a Dios que Él sea ministrando los corazones de todo aquel que escuche este mensaje, de todo aquel que escuche su palabra, que sale de mi boca y la crea por fe. Se lo pido todo al Dios de Israel, en el nombre de Jesucristo el justo. Amén y amén. Bueno, vamos a comenzar, ¿verdad? En esta tarde a escudriñar la palabra de Dios. Vamos a estar en, ¿verdad?, Colosenses 2, versículos del 8 al 23. Voy a tratar de llegar al 23, si Dios quiere y me lo permite. Así que no voy a hacer el resumen que siempre hago. Amén. Voy a comenzar a leer y a interpretar de una vez, para que me dé tiempo. Ustedes saben que me demoro mucho y bueno. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los movimientos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha de manos de no hecha de mano de vosotros, no hecha a mano al echar. Ya, vamos a comenzar de nuevo, hermano. Me perdí todo, ¿verdad? Disculpe. Mirad que nadie os engañe, versículo 8, por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme al movimiento del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a manos, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados en Él mediante la fe en el poder de Dios, que Él le levantó de los muertos. Sí, a vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y cavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los recibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí, hasta el 15. Dije que iba a llegar hasta el 23, pero veo que hay mucho contenido en esta porción de la palabra, así que
tal vez lo deje hasta 15. Dependiendo de cómo ve yo que voy en el tiempo, continúa. Amén, hermano. Amén. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres. Ok. Miren, hermano. Si hay algo que es muy peligroso y que evita, si hay algo que es muy peligroso y que evita que muchas personas lleguen a Cristo, son precisamente las tradiciones de hombres. Hermano querido, no hay, entre las cosas más peligrosas, diría yo, para el alma humana, para la vida espiritual, está las tradiciones humanas, hermano. Miren, mucha gente católica, apostólica y romana, y lo es simplemente por tradición, porque sus padres lo enseñaron así, porque sus padres lo llevaban a misa, porque sus padres lo llevaron a hacer la primera comunión, porque sus padres lo llevaron a hacer la confirmación, en fin. Pero esa fe que ellos tienen en esa iglesia o institución religiosa no proviene de ellos, sino muchas veces proviene de sus padres. Entonces muchas veces la excusa es que no, mis padres me enseñaron esto y yo creo en esto y así me voy a quedar. Muchas veces las tradiciones de los hombres evitan que la gente conozca al único y verdadero Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Muchas veces las tradiciones de los hombres lo que hace es endurecer el corazón de la persona y cerrar el entendimiento y por esto la persona no llega al conocimiento de la verdad, por estar confiando, creyendo, respaldando tradiciones creadas por el hombre. Yo les voy a decir, hablando un poco de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ejemplo de una tradición creada por los hombres. A ver, el celibato, que para ser cura o sacerdote, obispo o cardenal, no se puede tener mujer, ni esposa, ni familia, ¿verdad? Amén. Entonces eso ya es una tradición humana. Ya esa tradición no viene de las escrituras. Ya eso es algo que el hombre, unas normas, unas reglas, o como ellos llaman, unos dogmas, que no están en las escrituras. Por ende, yo no los tengo que seguir a rajatabla porque no están en las escrituras. Lo que no está en las escrituras, yo no tengo la obligación de seguirlo. Amén. Entonces, como muchos otros, por ejemplo, el rosario, eso no aparece en las escrituras. Eso son tradiciones de hombre. El rezar por los muertos, el no casarse si quiere ser parte de la iglesia católica, o su cura, sacerdote, en fin. Esas son tradiciones de hombre. Hasta el mismo Israel. Y no crean que solamente los católicos. Hasta el mismo Israel, por sus tradiciones, habían dejado de servir al Dios vivo y verdadero como Él lo demanda. Hasta el mismo Israel. No es cuestión solo de los católicos. Ejemplo, mi Señor Jesús le dijo, este pueblo con sus labios me honra, a los fariseos, creo que fue, si mal no me equivoco. Este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque enseñan a guardar mandamientos de hombres antes que doctrina de Dios.
porque enseña como mandamiento de Dios doctrina de hombre. Amén. Entonces los fariseos también tenían muchas tradiciones, por ejemplo, el lavarse las manos antes de comer, guardar el sábado. Bueno, que eso era un mandamiento de Dios, pero ellos lo hacían más, lo hacían gravoso y lo hacían difícil de cumplir, porque le ponían muchas reglas, muchas cargas y hacían el mandamiento infructuoso, precisamente por eso, por las tradiciones. No, que el hombre el sábado no puede hacer nada. Si tu hijo se está muriendo el sábado, le da un apendicitis, un ejemplo, y es sábado, y tú eres judío, tienen que dejar que el hijo se muera, porque entonces, como es sábado, seguramente los doctores, los judíos, todos esos que trabajan de médico, no trabajan y dejan que los muchachos se mueran los sábados. Por poner algún ejemplo. Toda esta tradición que surge, nace y se origina en la mente de los hombres hacen imposible o muy difícil que el hombre se acerque a Dios por el medio que Dios estableció. Esto es Jesucristo. Esto es el Evangelio. Amén. Entonces tenemos a mucha gente que, como les dije al principio, no llega a Cristo, no llega a Dios, no salva su alma, no echa mano de la vida eterna por una tradición inculcada, ya sea por sus padres, por sus abuelos, por sus tatarabuelos. Ya me fui bastante lejos, ¿verdad? Pero bueno, esto es lo que quiero, este es el punto. Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, claro. También hay cuestiones como la ciencia, como filosofías, porque dicen, mira que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. También hay gente que utilizan vanas filosofías, como por ejemplo, no, pero si Dios existe, entonces ¿por qué se mueren niños? O si Dios existe, ¿por qué hay mal? Son vanas sutilezas, son huecas sutilezas. No, que la evolución, que el mono evolucionó y se convirtió en un hombre, como si fuéramos como Pokémon, como Digimon. No sé si te acuerdan esas caricaturas, ¿verdad? Bueno, esos son lo que la Biblia llama huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a este mundo. Ese tipo de pensamiento, obviamente, es un pensamiento carnal y natural, un pensamiento de hombre, y no según Cristo, amén. Así que hay que tener mucho cuidado de no juntarse con personas que te pueden llenar la cabeza de cucarachas, que te pueden llenar la cabeza de cosas que no te conduzcan a la verdad ni a la salvación, sino que todo lo contrario, puedan interponerse o puedan obstruir que tú te salves. No te voy a decir que no te juntes con un ateo, con un evolucionista, pero toma lo bueno y desecha lo malo. Hay que ser sabios. Hay que ser sabios, hermano. Porque a veces el conocimiento envanece, o como dice la Escritura, mejor dicho, no a veces, dice la Escritura, el conocimiento envanece y el amor edifica. Puede haber un hombre, un filósofo brillante, y que se quede la octava maravilla en el mundo, pero si no tiene fe, igual está muerto en delirio y pecado y va a parar en el infierno.
Puede haber un hombre que tenga toda la ciencia, por ejemplo, que sepa mucho de ciencia, pero si no tiene a Cristo Jesús como Señor y Salvador, con toda esa ciencia que tenga, se va para el infierno, para la séptima página. Entonces lo que le quiero decir es que cuidado con escuchar a esos hombres, cuidado con dejarse llevar por sus vanas sutilezas y por sus filosofías huecas y por tradiciones de hombres, porque ninguna de esas cosas, ni la filosofía hueca, ni las tradiciones de hombres, ni la ciencia te va a salvar. El único que te va a salvar es Dios, el Dios de Israel, por medio de Jesucristo el justo. ¿Amén? Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la vida. A ver. ¿Por qué? ¿Por qué que yo como cristiano, verdad, no debo creer en las tradiciones de hombre, verdad? O no debo poner mi confianza en las tradiciones humanas, ni en la filosofía humana, ni en la ciencia humana, y la debo poner en Cristo? Yo les voy a decir por qué. Porque en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Es decir, todo lo que es Dios está en Cristo. Para que me entiendan, si yo creo que Dios es todopoderoso, el Dios de Israel, por supuesto, tengo que saber que Cristo es todopoderoso. Si yo creo que Dios es omnisciente, tengo que saber que Cristo es omnisciente. Si yo creo que Dios es veraz, como dice la Escritura, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, yo tengo que saber que Cristo es su unigénito Hijo, es veraz. Por ende, yo puedo reposar, descansar y refugiarme en Cristo. Amén. Mi confianza descansa en Cristo, no es lo que un hombre haya aprendido porque su padre, su tatarabuelo lo enseñaron, no es lo que un hombre haya aprendido por filosofía, porque habla bonito, porque tuvo 20 años estudiando filosofía, porque se leyó muchos libros. No. Porque como es un humano, ¿verdad? Siempre está el factor del error. Siempre va a estar el factor de que ese hombre, ese ser humano, por mucha tradición, por mucho conocimiento, por mucha ciencia, siempre va a estar el factor error. En cambio, ese factor error no está en Cristo. Porque Cristo es Dios. Porque todo lo que es Dios Padre, también lo es Dios Hijo. Entonces yo puedo confiar plenamente en que mi Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nuestro Dios, el 100% de las veces dice la verdad. Yo puedo estar seguro que el 100% de las veces Cristo no se equivoca. Yo puedo estar seguro de que Cristo no me va a llevar a un error, de que Cristo no me va a llevar a un lugar donde me va a hacer daño. Yo puedo estar seguro que lo que Cristo me ha dado a conocer va a ser de bienestar y de bendición para mi vida. Con el hombre, por muy letrado que esté, por muy antigua que sea su tradición, siempre va a haber el factor error. Pero en Cristo ese factor es inexistente, porque Cristo, al igual que Dios Padre, es infalible. Amén.
porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Sigo. Ok. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y nosotros estamos completos en él. Es decir, yo no necesito tradiciones de hombre. Yo no necesito las tradiciones de hombre para sentirme bien, para sentirme lleno, para sentirme pleno. Tampoco necesito la filosofía hueca y barata. Tampoco necesito la ciencia. Ninguna de esas tres cosas es lo que va a hacer a mí un ser humano pleno, completo, satisfecho de mí mismo. No. Mi plenitud, mi completud, no sé si es una palabra, pero ya la dije, discúlpenme si no existe la palabra, me la va a dar Cristo. No mi tradición, no me va a llevar a ser feliz en la vida, no me va a llevar a sentirme pleno, no me va a llevar a sentirme dichoso, no, eso no me va a llevar a eso. El conocimiento, mucho conocimiento que yo tenga sobre una área X determinada, tampoco me va a llevar a sentirme pleno y feliz y gozoso y dichoso, no. El que me va a llevar a la plenitud en todas mis áreas de Cristo, sobre todo a la plenitud del conocimiento de Dios. Como les dije, la filosofía no le voy a decir que es mala. A veces un cristiano tiene que hacer uso de la filosofía para definir ciertas cosas, por ejemplo la dignidad, en fin. Pero mucha filosofía, y sobre todo filosofías huecas y vanas, sí son malas. Entonces, la filosofía y el conocimiento de la ciencia y la tradición no te va a llevar nunca jamás de los jamases o jamás de la vida a un conocimiento pleno de Dios. Si queremos un conocimiento pleno de Dios, profundo de Dios, certero de Dios, veraz de Dios, que tenemos que ir a la fuente, a Dios mismo. ¿Y a dónde está esa fuente? En Cristo, en la persona de Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Entonces, en Cristo Jesús estamos completos. Recordemos que en él habita todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Amén. Entonces es Cristo el que me da esa plenitud. Amén. Ajá, sigamos, hermano. Ok. En él que es la cabeza de todo principado y toda potestad. En fin, continuamos. Cristo es la cabeza de todo principado y de toda potestad. ¿Qué significa esto? Bueno, que Cristo es la autoridad, que Cristo es el Señor. Es más, vámonos ahí más profundo, que Cristo es el origen, que Cristo es el autor y por ende el Señor y la autoridad plena de todo principado y potestad. Cuando aquí dice principado y potestad, significa que Cristo tiene toda la autoridad de los ejércitos celestiales. Amén. De los ejércitos de los cielos. Cristo tiene autoridad y señorío sobre todo principado y potestad. Cristo tiene el principado y señorío también sobre todo gobernante del mundo. Porque Cristo es Señor de Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, soberano de los reyes de la tierra. Amén. Entonces, en él estamos completos. Él que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano,
Vamos a ver, en él fuiste circuncidado con una circuncisión no hecha a mano. Amén. Esto es muy importante. Los judíos, Dios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, el Dios de Israel, le dice a Abraham que para que él esté dentro del pacto, del antiguo pacto, o del pacto abrahámico, mejor dicho, él se tiene que circuncidar el prepucio. Amén. Abraham lo obedece, obviamente, ¿verdad? Se circuncida el prepucio y Dios le dijo, bueno, todo varón que nazca después de 8 días lo vas a circuncidar. Y esa va a ser la señal de que ese varón está bajo tu pacto, bajo el pacto que yo establecí contigo. Y así se hacía en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo hay una nueva y mejor circuncisión. ¿Por qué? Porque la circuncisión era hecha por manos de hombres que mutilaban el prepucio de los hombres recién nacidos. Pero ahora, la circuncisión del nuevo pacto es hecha por la mano de Dios. Sí, amigo. Si tú eres miembro del nuevo pacto, si tú estás bajo el nuevo pacto, bajo el pacto de la gracia, bajo el pacto de mejor pobreza, hecha por un mejor mediador, amén, porque es poderoso para cumplir cada una de ellas. Dios ha hecho una obra en ti y en mí. Dios te ha circuncidado el prepucio de tu corazón a ti y a mí. Pablo le está diciendo a los colosenses, a los hermanos de Colosas, amén, que Dios ha hecho esa obra en ellos, a pesar de que son gentiles, ¿verdad? Dios ha circuncidado el prepucio de su corazón. El Espíritu Santo ha hecho la obra, ha circuncidado, los ha marcado, los ha sellado, para que no quede duda de que esos creyentes de Colosas son hermanos de Colosas, para que no quede duda de que tú y yo somos de Dios y estamos bajo el nuevo pacto que estableció mi Señor Jesucristo. El único pacto que nos da redención y vida eterna. Amén. Y qué privilegio que no es un hombre el que me corte el prepucio. Y qué bueno que no es un hombre que me corte el prepucio de carne, porque eso dolería mucho, ¿cierto? Más que todo cuando uno ya es un hombre maduro, tiene ya cierta edad. Pero gloria a Dios, porque Él nos ha circuncidado el corazón por medio de su Espíritu Santo, porque Él nos ha sellado con su Espíritu Santo y porque tenemos ahora la morada del Espíritu en nosotros, confirmándonos que, como dice la Escritura, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Amén. Porque ya hemos sido circuncidados, no por un hombre, no por una tradición judía, no por cumplir un reglamento o una tradición. No, fue voluntad de Dios que tú y yo, que los hermanos de Colosas, que no eran judíos, fueran circuncidados de corazón, para así tener parte en el nuevo pacto y en el pacto que nos da todas las herencias, las bendiciones y las promesas de Dios a nosotros por medio de Cristo Jesús. Amén. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, el cual carnal, en la circuncisión de Cristo. ¿Qué pasa cuando
el Espíritu Santo nos circuncida el corazón, que el Espíritu Santo obra poderosamente en nosotros y sucede lo que la Biblia conoce, lo que la Biblia conoce o describe como la nueva creación. La nueva creación, amén. Y como dice la Escritura, el que está escrito nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Entonces, cuando Dios nos circuncida con su mano poderosa, con tu dieta salvadora, mediante su Espíritu Santo, entonces, ¿qué pasa? Que el viejo hombre es echado a un lado, el viejo hombre es apartado y comienza en nosotros ahora la nueva naturaleza que es en Cristo. Amén. Fíjense bien que dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de la muerte. ¿Qué pasa cuando por ejemplo, cuando nosotros nos bautizamos, ¿qué se simboliza ahí? Que el viejo hombre muere cuando nos sumergimos y que resucita un nuevo hombre según Cristo. También nosotros morimos juntamente con Cristo. Cuando Cristo murió, tú y yo, nuestro pecado, nuestro hombre pecador murió con Él. Nuestra naturaleza pecadora quedó clavada en la cruz. Amén. Y cuando Cristo resucitó, resucitamos juntamente con Él. Amén. Entonces, esto es lo que Cristo hace. Esto es lo que Cristo da. Esto es lo que Cristo produce. Que ni la filosofía, ni la ciencia, ni las tradiciones pueden hacer. Ni la tradición, ni la ciencia, ni la filosofía hueca o van a sutilezas, amén, puede gestar en el hombre el nuevo nacimiento que es para salvación, ya que este nacimiento es solamente producido por el Espíritu de Dios cuando creemos en Cristo por la fe. Somos muertos juntamente con Él, resucitamos juntamente con Él y somos nuevas criaturas creados a la imagen del Hijo de Dios para buenas obras, las cuales Él ha colocado de antemano para que andemos en ellas. Ni toda la filosofía humana, ni todas las tradiciones humanas, ni toda la ciencia del mundo mundial puede producir en una persona este nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento es obra únicamente del Padre a través del Hijo, con el poder del Espíritu Santo. Amén. Por eso la Escritura nos dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron y creyeron en su nombre le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, no por carne ni por sangre ni por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Allí vemos que lo que Dios hace en nosotros, que es hacernos hijos, que es producir ese nuevo nacimiento, el hombre no lo puede hacer. Yo mismo no lo puedo alcanzar. Fulanito no me lo puede dar. Solamente Cristo Jesús. Amén. Solamente Dios de Israel a través de su unigénito Hijo Yeshua por la fe que genera. Amén. Gloria a Dios. Ahora continuamos, hermano. Resucitado con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó del muerto. Claro,
mediante la fe en que en Dios, en Cristo, porque nosotros tenemos fe que Dios puede, con su poder omnipotente, ¿verdad?, hacer esa transformación, hacer ese cambio, obrar esa nueva naturaleza, obrar esa metamorfosis que significa ese cambio. Amén. Nosotros tenemos fe que Dios tiene ese poder, porque conocemos que Dios es omnipotente y que Dios todo lo puede, y que para Dios no es imposible, que los planes de Dios son inalterables, que Dios siempre consigue lo que se propone. Amén. Y que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, sino que ella cumple con todo el propósito que Dios quiere. Amén. Para hacerme un poco el texto. Ok. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Fíjense, aquí dice que Dios levantó de los muertos ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo, y a nosotros juntamente con él. Vamos un pelín atrás, ¿sí? Dice aquí, en el cual fuiste también resucitados con él. ¿Con quién? Con Cristo, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿A quién levantó de los muertos? A Cristo. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de la carne. Es decir, nosotros tenemos fe que así como Dios levantó a Cristo de los muertos al tercer día con poder y gloria, nosotros tenemos fe que aunque nosotros también estábamos muertos, no como Cristo, que Cristo estaba muerto carnalmente, ¿verdad?, cuando lo sepultaron. Pero nosotros tenemos fe de que así como Dios tuvo el poder para levantar a Cristo, ya llevando 3 días de muerto en la tumba, nosotros tenemos fe de que ese mismo poder obró en nosotros, que teníamos toda la vida muertos en delitos y pecados. Pero ese poder que levantó a Cristo de la tumba, ese mismo poder obró en ti y en mí, y obró en los hermanos de Colosa, obró en cada uno de los hermanos de Colosa, ¿verdad?, para darles vida y vida en abundancia. Aun cuando tú y yo, aun cuando ellos estaban muertos en delito y pecado, Dios tiene poder para darte vida espiritual. Así como tuvo el poder para levantar a Cristo con su cuerpo corporal, pero glorificado, asimismo, Él tiene poder, a pesar de tu condición, y a pesar de la mía, y a pesar de la condición de los hermanos de Colosas, a los que Pablo escribe esta carta, para darle vida a aquellos que estén muertos, ¿ven? Porque para Dios no hay nada imposible, amén. Pero verdadera vida y vida en abundancia, amén. Porque mi Señor Jesucristo dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que en mí cree no morirá eternamente. El Padre ya había resucitado muertos en el Antiguo Testamento, y el Hijo demuestra que como Hijo de Dios, y siendo todopoderoso también lo puede hacer, amén. Por ejemplo, resucitando a Lázaro, ya llevando casi ya 4 días de muerto. Ya Lázaro yedía, amén. Entonces esa es la fe, que si Dios pudo levantar a un muerto como Lázaro, al casi llevaba 4 días de muerto, y Dios lo pudo levantar, Él te puede levantar a ti, Él te puede hacer nacer de nuevo a ti, Él te puede dar vida a ti, porque Él es todopoderoso, y Él es el mismo hoy, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, amén y amén. Entonces, bueno,
y en la circuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él. Fíjense bien, y habían gentiles, me imagino que habían judíos también en la iglesia. En la iglesia de Colosas me imagino que habían judíos, porque él dice aquí, y en la circuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él. A lo mejor entre los hermanos de Colosas también habían judíos, ¿verdad? Y por eso que él dice, en la circuncisión de vuestra carne. A lo mejor había hermanos en Cristo que obviamente por nacer en el pueblo de Israel fueron circuncidados según la ley al octavo día. Entonces Pablo dice que en ellos también obró Dios, dice, porque dice aquí, en la circuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él. Amén. Si ellos estaban circuncidados según la carne, pero ellos creyeron en Cristo Jesús para la salvación, ellos creyeron con el corazón y lo confesaron con su boca para la salvación, ellos también tienen vida eterna. Amén. Porque Dios ha obrado en ellos la circuncisión más importante, la circuncisión que es para la vida eterna, que es la que, como ya leímos, es la que no hace el hombre, sino la que hace Dios internamente. El hombre lo hace en el exterior, en la carne, en el prepucio del miembro, pero Dios lo hace interiormente, espiritualmente, en el prepucio del corazón. Amén. Dice, con él perdonándonos, todos perdonados, juntamente con él perdonados todos los pecados. Ok, Cristo nos perdonó todos los pecados. A los de Colosas, Cristo le perdonó todos los pecados, pasado, presente y futuro. Amén. Todos los pecados fueron perdonados en Cristo Jesús. Todos los pecados. A los hermanos de Colosas fueron circuncidados por Dios, por la mano de Dios, por la diestra poderosa de Dios, que fueron sellados por el Espíritu Santo. Se les fueron perdonados todos sus pecados, pasado, presente y futuro. A ti y a mí, que no habíamos nacido ni siquiera cuando Cristo se sacrificó por ti y por mí, se nos fueron perdonados todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro. Porque si nos ponemos a analizar un poco, ¿por qué pecado murió? ¿Por cuáles pecados murió Cristo? Por mí. Por los futuros, porque yo no había nacido. Yo ni siquiera estaba en la mente de mi Padre. Bueno, sí, estaba en la mente de mi Padre celestial, pero yo ni siquiera estaba en la mente de mi Padre terrenal. Y ya Cristo me había perdonado todos mis pecados en la cruz del Calvario. Amén. Y claro, estoy hablando de en la eternidad, ¿ok? Para Dios ya Él me había perdonado todos mis pecados pasados, presente y futuro en Cristo. Pero esa realidad se hace visible en el tiempo y espacio cuando yo creo en Cristo. Lo que Dios ya conoce en la eternidad y sabe que va a ser así, se hace una realidad en la esfera terrenal cuando yo creo en Cristo a mí y pongo toda mi confianza y fe en Él para mi salvación eterna. Amén. Y esto era algo, hermanos, que esto era algo que ninguna tradición humana o filosofía humana o ciencia humana podía hacer: perdonar los pecados. Nada ni nadie podía cumplir a cabalidad esta tarea. Solamente el mismo Dios de Israel, que es el que redime el alma de sus siervos. Amén.
por muy... un ejemplo, llega un ancianito de 80 años delante de Dios Padre y le dice, bueno, Señor, yo seguí la tradición de mis padres, yo fui judío de nacimiento, yo me circuncidé al 8º día, yo hice... Ellos tienen una ceremonia, cuando tienen 12 años creo, hacen algo, pero no me acuerdo, Bat Mitzvah, creo, corríjame, ustedes hermanos si me equivoco, cuando tienen 12 años, ¿verdad? Creo que lo hacen. Bueno, pero yo no creí, pero dice el viejito de 80 años, pero yo nunca creí en Jesucristo, yo nunca creí que Yeshua era el Mesías, no, eso eran los cristianos que estaban locos. ¿Cómo va a ser el Mesías Yeshua si lo mataran? No. Yo morí esperando que el Mesías viniera por primera vez. ¿Sabes qué le va a decir Dios? Eso, claro, estoy poniendo una ilustración. ¿Sabes qué le va a decir Dios? Bueno, tú te circuncidaste al 8º día, tú tuviste tu bautismal, tú estuviste bajo el pacto de Moisés, pero con todo eso, tú te me vas para el infierno. ¿Sí? Porque yo, en mi palabra, hablé que se iba a levantar un profeta semejante a Moisés. Sí, claro, yo sé, Señor, ay. Y yo dije que no lo obedeciera, el que no le diera oído sus palabras, iba a ser desarraigado del templo, iba a ser desarraigado. Ay, sí, Señor, pero nunca llegó, yo nunca lo vi. Ese es el Mesías, pero yo nunca. Y nuestro Dios le va a decir, bueno, fíjate que sí envié a mi siervo, que sí envié a mi ungido, pero tú no lo conociste. Ese ungido, ese siervo, era Jesucristo, era Yeshua como ustedes lo conocían. Pero tú no le quisiste creer. Entonces, con todo tu judaísmo, con toda tu tradición, con todo tu conocimiento hebreo que puedas tener, judío que puedas tener, tú te vas derechito para el infierno. Llega un ateo, bueno, un ateo no, supongamos que haya un científico. Ah, pero que, bueno, llegó el día de juicio del científico le dice, bueno Dios, pero que yo, a ver, yo quería en la ciencia porque y tal y cual, y yo gané un premio Nobel, y 2 premios Nobel, y 3 premios Nobel. Y más, yo soy descendiente de Albert Einstein. Bueno, yo le voy a decir, wow. Pero con todo que tú eres descendiente de Albert Einstein, te vas directico al infierno. Ahí, al ladito del judío que estaba bajo la ley, que cumplió con la ley de la circuncisión y con la ley de Bar Mitzvah. No sé si le dice, hermano, corrígeme si me equivoco. Porque no es por obra nuestra salvación para que no lo gloriemos, como dice la Escritura, sino por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es donde Dios no por obra para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Entonces, sí, no es esto de perdonar los pecados. No nos íbamos a perdonar los pecados por nuestro full conocimiento de algo o por nuestra tradición judía hebrea o por nuestra tradición católica, apostólica y romana. Porque Abraham no, el mismo Juan el Bautista le dice a los hebreos que no crean que ellos se van a salvar por ser judíos. No crean que ustedes están bien con Dios por ser judíos. Ahora pensando un poco. Porque de cierto les digo que hasta esta piedra Abraham puede convertir en un judío.
Entonces, la salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, no por obra, para que nadie se gloríe. Amén. Nadie se va a llegar con el pecho inflado delante de Dios y le va a decir: no, Señor, ¿pero qué hago? ¿Cómo tú no me vas a salvar si yo nací de la tribu de Benjamín? Si yo me circuncidé al 8º día y a los 12 años hice mis bar mitzvahs, lo que sea. Y yo soy un judío muy respetable, a mí todo el mundo me respetaba, yo guardaba los mandamientos y yo era... No, yo le voy a decir no. Porque al único que yo envié para redimir a mi pueblo, para dar su vida por mi pueblo, para que todo que llena en él no se perdiera más, tuviera vida eterna, es mi Señor Jesucristo. Es mi Hijo Jesucristo. Si no creíste en Él, no te vistas que no vas. Entonces, por muchas filosofías, por muy buena oratoria que alguien pueda tener, por mucho conocimiento de X materia que uno pueda tener, y por la tradición más larga que uno pueda tener, ninguna de esas cosas te puede limpiar los pecados ni justificar delante de Dios. Así que no pongas tu fe, no pongas tu esperanza, no pongas tu confianza ni en filosofías de hombres, ni en tradiciones de hombres, ni en la ciencia humana. Pon tu fe y esperanza. Pon tu fe y esperanza en Cristo, que es el único que tiene virtud en sí mismo para perdonarte todos tus pecados, pasado, presente y futuro, y obrar en ti la circuncisión que es para la salvación por tu Espíritu, por su Espíritu Santo, para que seas finalmente adoptado como un verdadero hijo de Dios. Amén. Pon tu esperanza en Cristo, no en filosofía, no en conocimiento de ciencia, no en tradiciones. Pon tu esperanza únicamente en Cristo y serás salvo. Amén. Porque dice la Escritura que el que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Bueno, seguimos, hermano. Yo creo que sí lo voy a dejar hasta el 15. Hermano, voy a dejar hasta el 15 para no cargarlo mucho, y también por la cuestión de la tos. Voy a dejarlo hasta el 15. Y despojando, vamos a ver, 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Mira, ¿qué acta de los decretos anuló Cristo por nosotros? El acta, como dice aquí, el acta de los decretos que no era contraria. ¿Cuál era esa acta? Bueno, las actas de nuestro pecado. Por ejemplo, en el cielo, un ejemplo para ilustrar. Dios tenía, ¿verdad? O tiene. Vamos a hacerlo de esta forma, para ver si lo puedo ilustrar. A ver, Dios tiene en el cielo libros. En el libro de Apocalipsis dice: y se abrió el libro de la vida, en el que yo iba a jugar a las naciones por lo que salga, por lo que él tenga escrito en esos libros, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Dios con nuestros libros? ¿Qué hizo Dios con el acta de los decretos que nos eran contrarios? ¿O qué hizo Dios con el libro de nuestros pecados? Vamos a llamarle a esa acta de los decretos que nos eran contrarios el libro de los pecados que Dios tiene
redactado allá en los cielos. Vamos a ilustrar esto. Dios tiene un libro donde está toda mi vida y donde están todos mis pecados. Bueno, cuando yo creo en Cristo, Él borra todos mis pecados. O podemos ir más al extremo. Él destruye ese libro. Dice, no, estos pecados que salen aquí, este libro, ya yo no puedo jugar a mi siervo. Ya yo no puedo jugar a Dirvani por los pecados que están aquí. ¿Por qué? Porque Cristo ya los clavó. Cristo ya pagó por cada uno de sus pecados. Entonces yo no puedo jugar a Dirvani por esto que yo tengo aquí. ¿Verdad? Dirvani era un pecador, hizo esto, aquello, lo otro. Tenía como 1 millón, 2 millones de pecados. Pero cuando yo deposité mi fe en Cristo, ¿verdad? Esa acta de los decretos, esa acta, ese libro de mis pecados, quedó completamente limpio. O vamos al extremo que Dios lo destruya. ¿Verdad? Amén. Entonces eso es lo que hace Dios por nosotros. Nosotros tenemos las personas que no tienen a Cristo como su Señor y Salvador. Tienen un historial prontuario. Es como la persona, ¿verdad?, que cae presa. Le levantan un historial. El fulanito se robó un chicle en una tienda. Y lo agarraron preso robándose el chicle. Bueno, lo agarraron robándose el chicle, perdón, y lo metieron preso. Lo agarran, ponen una computadora, fulanito y todo eso ahí. El día tal cual, fulanito y todo eso. Fulanito cometió este delito, se robó un chicle. Bueno, así es aquí en la tierra. En el cielo, yo me imagino, no sé, que es exactamente lo mismo. Dios tiene día, fecha y hora que nosotros pecamos contra Él. Amén. ¿Qué pasa? Cuando el creyente, cuando el Hijo de Dios confiesa a Cristo como su Señor y Salvador, Dios borra esos antecedentes, Dios los borra. Dios le da botón de delito. Se acabó, no hay más. Mi hijo ya no es inculpable. Este hombre, esta mujer ya no es inculpable de nada, porque Cristo ya pagó por cada uno de sus pecados. Y le da el botón del delito. Un ejemplo. Amén. Entonces eso es lo que pasa cuando nosotros depositamos nuestra fe en Cristo. Automáticamente lo que Dios tenía contra nosotros, porque Dios no llevaba los antecedentes, Dios tenía en el cielo ese libro, ¿verdad?, que nos inculpaba, porque era cierto, teníamos millones y millones de pecados contra Dios. ¿Para qué, como dice la chimortufia, para qué digo que no sí? Claro, no se podía negar que teníamos millones y millones de pecados. Pero una vez que creemos en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, Dios agarra nuestro pendiente y hace delete, borrar, y listo. Alabado sea Dios, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Por Cristo Jesús, que pagó el precio por cada uno de nuestros pecados. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y eso no lo puede hacer ni filosofía hueca, ni tradiciones, ni mucho conocimiento de ciencia que cualquier hombre tenga. Amén. Y dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades. ¿A qué principados y qué potestades despojó Cristo en la cruz?
a los huestes de maldad. Yo les dije a ustedes que cuando la Biblia dice que él es la cabeza de todo principado y de todo potestad, ciertamente en el cielo hay principados, hay potestades que le sirven a Dios, pero también hay ángeles caídos que son principados y potestades, ¿verdad? Y él, a los ángeles caídos, él los expuso públicamente. ¿Dónde estoy? No voy a terminar. Y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Sí, hermano. Porque, ¿qué pasa? Que el diablo y sus secuaces, es decir, el diablo y llamémoslo así, los principados y las potestades del diablo, tenían el dominio sobre la tierra, tenían el dominio sobre el mundo. Es más, mi Señor Jesús admite esto, mi Señor Jesús dice, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo control maligno. Eso es lo que dice la Escritura. Bueno, el diablo y sus principados y sus potestades tenían dominio y señorío sobre el mundo entero, ¿verdad? Pero cuando Cristo murió en la cruz y resucitó al tercer día, Cristo le quitó ese dominio y ese señorío al diablo y su principado y su potestad. Cristo los desmanteló, Cristo los deshabilitó, Cristo los dejó indefensos. Es decir, ya el diablo, ni el diablo, ni su principado, ni su potestad tienen poder sobre los hijos de Dios, porque ya por obra y gracia de Dios en la persona de Cristo y por el poder del Espíritu Santo que Dios Padre y Dios Hijo enviaron a nuestra vida, ya hemos cambiado de señorío, ya hemos cambiado de Señor. Entonces ya el diablo no tiene poder ni señorío sobre los hijos de Dios. Por eso, mi Señor, por eso la Biblia dice, sabemos que el mundo está bajo sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo control maligno. Tú y yo, los hermanos de Colosas, sabemos y ellos sabían que eran hijos de Dios. Pero también sabía que hay mucha gente del mundo que todavía sigue engañada, que no han creído en Cristo y que por ende están bajo esos principados y potestades. Amén. Entonces tenía que ser Dios mismo el que nos libertara. ¿Por qué? Porque el hombre no iba a tener ese poder. El hombre no iba a tener el poder de ganarle a Satanás. El hombre no iba a tener el poder de ganarle a un principado, una potestad que le sirva a Satanás. Pero el hombre no, pero el hombre más fuerte, es decir, Cristo Jesús, sí que lo tenía. Y en su ministerio lo demostró, echando fuera por su poder, por el poder del Padre, multitud de demonios, libertando al cautivo, libertando al oprimido por el diablo. Lo demostró en muchas ocasiones mi Señor Jesucristo. Pero cuando Él consumó el plan del Padre en la cruz de Calvario, ahí sí es verdad que el diablo vio rojo. O sea, el diablo no sabe, todavía está tratando de explicar cómo es que él perdió si tenía toda la de ganar. ¿Cómo es que un hombre en debilidad pudo vencer y desarticular todo el imperio que él había creado alrededor de la muerte? El diablo todavía, yo me imagino al diablo todavía pensando, ¿cómo puede ser que yo haya perdido con todo el dominio que yo tenía sobre esta gente? ¿Cómo puede ser que ahora millones y millones y millones y millones ya no me siguen, ya no me tienen como Señor, ya
ya son más fuertes que yo, ya no los puedo controlar, ya hacen lo que Dios quiere, ya obran buenas obras para la gloria de Dios. ¿Cómo puede ser que cuando, o sea, yo me imagino el diablo, cómo fue que yo perdí el dominio? El diablo, el golpe que Cristo le aceptó al diablo en la cruz fue un golpe mortal. Es decir, es cuando como que si dos boxeadores están peleando y un boxeador le da en la sien a otro y queda desmayado, lo desarticula completamente y apaguemos la luz y vámonos a casa. Es decir, el golpe que Dios le dio a través de Cristo al diablo fue tan contundente y tan definitivo y tan determinante que el diablo lo que está haciendo es dar atletas de juego. Porque esa hemorragia que el vencedor herido, o sea, mi Señor Jesús le ocasionó cuando le pisó la cabeza, hermano, es mortal. O sea, el diablo de esa no se levantó más. ¿Amén? Entonces, obviamente, Cristo triunfó. Y triunfó, como yo le dije, como yo le estoy diciendo, en debilidad, siendo un hombre. Amén. Por eso dice la Escritura que aún lo débil de Dios es más fuerte que cualquier hombre. Aún lo débil de Dios, es decir, pongamos esto, mi Señor Jesús crucificado es más fuerte hasta que el mismo demonio, hasta que el mismo diablo. Amén. Entonces, a ver. Y fue un triunfo, hermano. Lo que ocurrió en la cruz, ya para terminar, hermano, fue un glorioso triunfo. Perdón. Miren, yo una vez escuché al Papa decir, al Papa Católico Apostólico Romano, una de las más grandes blasfemias que le he escuchado, que dice mucho el viejito, pero esta es una de las peores que yo he escuchado en realidad. La vida, dijo al Papa, lo pueden buscar por internet para que vean que no le estoy levantando falso de testimonio. La vida humana de Jesús terminó en el fracaso de la cruz. Eso lo dijo el Papa, el Papa Católico Apostólico Romano. No hay una declaración más anticristiana que esa. Porque para todo cristiano lo que ocurrió en la cruz fue la victoria, como yo le acabo de comentar, más aplastante, más contundente, más definitiva y más decisiva que se haya visto en la historia de la humanidad. Ciertamente el Papa Católico Apostólico Romano está viendo con ojos, digamos, de incredulidad lo que hizo mi Señor Jesús. Es decir, los judíos también pensaban lo mismo. Los judíos que estaban allí cuando Cristo Jesús estaba siendo crucificado, ellos pensaban que Jesús era un fracasado porque estaba muriendo. Y ellos le decían, si eres hijo de Dios, bájate de allí. Ay, Elías, burlándose de él. Ay, está llamando a Elías. Elías lo va a bajar de ahí. Los judíos que estaban en contra de Jesús, precisamente en la cruz lo vieron como un fracasado. Porque no sabían lo espiritual que estaba hablando ahí. No sabían la derrota tan aplastante, tan contundente, tan determinante y definitiva que Dios le estaba dando por medio de Cristo al diablo. No sabían la pisada de cabeza que Cristo Jesús le estaba proporcionando al diablo en esa hora. Ellos humanamente vieron a Jesús como un fracasado porque estaba muriendo como cualquier hombre en una cruz que era la muerte más vergonzosa y más terrible que había en aquellos tiempos. Amén. Pero los hijos de Dios
Pero tú y yo y los hermanos de Colosas sabemos por el Espíritu que esa fue la victoria más aplastante, determinante y definitiva que alguien ha obtenido en la historia de la humanidad. Tanto así, hermanos, que el diablo hasta el día de hoy supura por esa herida, y esa herida que Cristo le ocasionó en la cabeza fue herida de muerte. El diablo, por más que dé pataletas de ahogado, no se va a poder recuperar, y su fin ya lo sabemos: lago de fuego y azufre con el falso profeta y el falso Cristo. Amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga y los guarde. Lo último que les voy a decir es que no se fíen de las filosofías, no se fíen de la tradición, no crean que por ser muy sabios se van a salvar. Pongan su fe y esperanza en aquel que el Padre envió, en aquel que murió por ti, resucitó por ti, por mí, pero en aquel que también resucitó, y por medio de él hay vida y vida eterna. Porque él dijo: yo soy la resurrección de la vida, el que cree en él, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que en mí cree no morirá eternamente. Amén. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Mañana o pasado mañana, si Dios quiere y me lo permite, continuaremos con este capítulo. Amén. Como siempre les digo, manténganme en oración los que tengan la oportunidad de ver este video. Suscríbanse a mi canal El Rincón de Dios. Y bueno, ahí tengo todas mis enseñanzas para la gloria de Dios. Amén. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Yahvé de los ejércitos, el Dios de Israel, me lo bendiga y me lo guarde. Yahvé de los ejércitos, haga resplandecer su rostro de ustedes, alce su rostro de ustedes y pongan ustedes paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios.